Juan Calatrava, que es doctor en Historia del Arte, que actualmente es catedrático de Composición Arquitectónica en la Escuela Técnica y Superior de Arquitectura de Granada, de la Universidad de Granada. Ha sido también profesor titular de Historia de la Arquitectura en la Escuela de Arquitectura de Madrid, por tanto, compañero de aquel departamento aciago que compartimos una temporada. Ya saben ustedes que el peor castigo de la humanidad después de las religiones son los departamentos universitarios y ambos tuvimos que huir en su momento de ese departamento. Ha sido subdirector de la Escuela de Arquitectura de Granada, director de la misma desde el año 2004 al 2010 y, por supuesto, tiene un amplio currículum en clases, másteres, doctorados en España, Italia, Francia. Ha sido profesor invitado en muchos países, en Roma, Niza, Venecia, Nápoles, etcétera. Sus líneas de investigación, se me olvidaba decir, lo he dicho, que es doctor en Historia del Arte. Nadie es perfecto, no es arquitecto, pero es historiador, lo cual le honra, y al mismo tiempo que ha trabajado en comisariado de exposiciones, algunas de estas importantes exposiciones en esta misma casa, la de Le Corbusier y la síntesis de las artes, ese poema del ángulo recto que se hizo en esta casa y que después ha recorrido el mundo y del cual se han producido seminarios, algunos de cuyas publicaciones coordinadas por el profesor Calatrava tienen ustedes ahí a la venta, y les advierto que está completamente agotada la edición. Los 5 o 6 ejemplares que quedan están allí en la mesa del fondo. Ha sido otra exposición de importante recuerdo, fue la de Le Corbusier y Heidi Weber, su galerista, para la que le hace aquel pabellón en Suiza, y que se hizo en el Museo Reina Sofía en el año 2007. Exposiciones de las cuales también está el catálogo allí, una gran exposición en esta misma sala, Arquitectura escrita, esa arquitectura que relacionaba literatura, utopía y, por tanto, construcción de la ciudad o de las ciudades ideales. Ha sido, en ese sentido, iniciador y responsable de una colección que en este momento en stand-by de textos, de una serie de textos clave seleccionados sobre utopías escritas y bueno, tantas y tantas cosas. Publicaciones, la lista de la bibliografía de Juan Calatrava yo creo que es muy conocida por muchos de los que están aquí y en todo sentido es amplia. Las Carceris de Piranesi, ese libro que incluso, y ese nombre que incluso a Esperanza Aguirre le sonaba, lo de Piranesi. Piranesi me confesó que no era tampoco conocido en España porque incluso a ella le sonaba el Piranesi ese, o sea que es evidente que Giambattista Piranesi es muy conocido en España. Un magnífico texto de Owen Jones y la Alhambra, esas policromías y esos grabados que hace Owen Jones en la Alhambra, en Editorial Acal me parece que fue, ¿no? Sí, y al mismo tiempo, y con esto termino la presentación porque lo que queremos todos es oír a Juan, es codirector conmigo de la colección de arte y arquitectura en la Editorial Abada. Y por tanto, gracias Juan por venir, bienvenido, es tu casa como siempre y estamos deseosos de oírte. Pues muchas gracias Juan Miguel, por supuesto gracias a vosotros, es siempre un placer venir a veros, venir a esta casa donde siempre se encuentra uno pues esta reflexión cultural de cruce entre diversas disciplinas, entre diversos saberes, que es lo que nos reúne un poco hoy aquí. Así que bueno, encantado de estar aquí de nuevo. Hace tiempo que no venía y para los que hemos sido asiduos de la casa, pues hay ya un mal perfectamente diagnosticado que es el mono de círculo. Yo hace tiempo que tenía ya mono de volver por aquí y por supuesto encantado de estar de nuevo. Y sobre todo estar con el contexto de esta yo no hago nada, yo estoy muy quieto. No, lo he apagado. ¿Esto funciona? Sí. Bueno, pues decía que sobre todo doble placer de estar aquí en esta preciosa exposición de mi amigo de hace muchos años,
Juan Bordes, comisariada con su propia colección, y hablar pues de esto que tanto nos apasiona a muchos, que es el juego de arquitectura, el juguete de arquitectura. Yo, cuando estuve hablando con Juan Barja y con los responsables de estas actividades sobre qué tema tratar, como ya ha habido unas cuantas conferencias y va a haber, me parece que como mínimo 2 más, me parece, pues buscando no repetirnos mucho, solo una, cierras tú, ¿no? Pues buscando no repetirnos mucho, yo propuse salirnos del contexto inmediato de la exposición y hablar de la relación del juego con la ciudad, de los múltiples aspectos en los que puede centrarse o sintetizarse esta dimensión lúdica en relación con el espacio urbano. Y he titulado esto Jugar la ciudad, jugar en la ciudad, ahora se verá el porqué, empezando por un autor de todos conocido, Jules Verne. Yo le pongo siempre Jules Verne porque no he entendido esta eterna manía española de llamarle Julio Verne, de castizo, de hacer ese nombre castizo. Nadie dice Guillermo Shakespeare o Juan Wolfgango Goethe, y sin embargo seguimos empeñados en Julio Verne, pero bueno, eso es lo de menos. Empezando por Jules Verne y terminando por el holandés Aldo van Eyck. Ahí está, en todas las conferencias pongo siempre mi correo electrónico, porque soy un optimista incorregible y siempre pienso que a alguien le puede terminar interesando algo de lo que aquí se diga, y entonces pues ahí si alguien, yo qué sé, si hay alguien que está haciendo tesis doctorales o lo que sea, pues con mucho gusto quedo a su disposición en ese correo electrónico que hay ahí. Y como digo, lo que voy es a tomar diversos episodios de esta dimensión lúdica en relación con la ciudad, jugar la ciudad, jugar en la ciudad, y plantear una serie de episodios, cada uno de los cuales tiene su propia individualidad, pero al final yo albergo la esperanza de que encontremos el hilo que termina por ensartar todas estas cuentas y producir un cierto collar, aunque sea un poco deforme. Bueno, en esta primera imagen es más evocadora de la filosofía general de lo que nos reúne aquí, con esa frase espléndida de Charles Eames, que bueno, yo creo que es la que está detrás del interés del comisario de esta exposición por los juguetes y detrás del interés de cualquiera que se aproxime a la relación arquitectura-juego. Comenzaremos con un holandés y terminaremos con otro holandés. El primer holandés que va a ser citado aquí es Johan Huizinga. Huizinga es un intelectual muy conocido, sobre todo por esa obra polémica que escribió, que fue traducida de manera pionera por la revista de Occidente, El otoño de la Edad Media, donde planteaba polémicamente esa especie de decadencia brillante, de ocaso esplendoroso de la Edad Media ante el Renacimiento. Pero hoy no nos interesa ese Huizinga, que es el más conocido, sino quizá este otro, el autor en los años 20 de Homo Ludens, un ensayo antropológico a medio camino entre la antropología y la historia, en el cual planteaba, digamos, a veces se le ha criticado que con exageración, con excesiva, dándole excesiva importancia a esta dimensión lúdica, que por otra parte hasta entonces había sido prácticamente desconocida, pero planteaba la profunda imbricación de esta idea del juego prácticamente en todos los avatares de la cultura humana. Es el ensayo antropológico sobre el juego por excelencia, a la espera de otras reflexiones filosóficas posteriores, de las que me decía Juan Miguel que va a ocuparse él en su conferencia. Y de Huizinga yo creo que podríamos retener ahora
solamente algunas cuestiones de su reflexión sobre el juego que nos van a servir para delimitar un poco las reflexiones que vendrán después. Uno de los temas esenciales de este tratado de Huizinga es la idea de que el juego implica siempre una clara delimitación espacial. La idea de que lo lúdico no existe sin una reflexión sobre el espacio, sin el acotamiento de un espacio, ya sea un espacio virtual en el tablero de juego, ya sea un espacio urbano en los playgrounds, como veremos después. Huizinga llegaba incluso a plantear un paralelismo muy estrecho entre el acotamiento de espacios para juego en las ciudades, sobre todo un fenómeno al que él asistía con preocupación en el sentido de que le preocupaba como intelectual. En sus años 20, en esas dos primeras décadas del siglo XX, Huizinga era testigo de cómo el juego iba poco a poco, conforme se consolidaban los ritmos de la gran metrópolis capitalista, iba siendo poco a poco recluido en espacios especializados. Era un fenómeno que empezó a apreciarse a partir más o menos de mediados del siglo XIX y que para él era estrictamente contemporáneo. Y Huizinga llegaba entonces incluso a plantear cómo existía un paralelismo estrecho entre el acotamiento de espacios para juego en las ciudades y ese tema ancestral que es la delimitación de los espacios sagrados. En el fondo, nos decía el investigador holandés, el culto religioso no es más que una forma especial de juego, y llegaba a decir literalmente la pista, cito entre comillas, la pista, el campo de tenis, el lugar marcado en el pavimento, en el juego infantil del cielo y el infierno, o el tablero de ajedrez, no se diferencian formalmente del templo o del círculo mágico. Huizinga también llamaba la atención sobre el hecho de que dentro de este espacio acotado existe un orden propio, con sus normas. Existe un orden completamente diferente del orden normal de la vida. Y planteaba igualmente, en este sentido, cómo el equipamiento instrumental de las áreas de juego ponía sobre el tapete una relación muy estrecha con la dimensión corporal y con todo ese elemento, con toda esa tradición de la modernidad que los antropólogos de lo moderno han destacado tanto, que es el amaestramiento del cuerpo. Como en el fondo áreas de juego o diseños de juegos en la ciudad no son más que una línea más de esta domesticación moderna del cuerpo, sobre la cual han llamado la atención, pues, no sé, investigadores de la talla de Muschenblet en Francia, por ejemplo, cuyos libros a este respecto pues son esenciales. Huizinga también llamaba la atención sobre las implicaciones simbólicas, espaciales de las operaciones de segregación de áreas de juego en las ciudades. El acotamiento, decía, constituye una interrupción no solo espacial, sino temporal del orden urbano productivo. En cierta medida, el playground, el área de juego en una ciudad, venía a ser como una especie de sucedáneo moderno de la fiesta, de esa irrupción del tiempo festivo en la ciudad cuyos mecanismos tan perfectamente conocemos en la ciudad barroca o renacentista. Estas reflexiones de Huizinga sobre la dimensión lúdica, pues coincidían temporalmente con las reflexiones de otros grandes intelectuales que estaban también llamando la atención sobre esta potencialidad de lo lúdico para descubrir los resortes ocultos, llamémosle así, de la modernidad. Y entonces es obligatorio, por supuesto, acordarnos de Walter Benjamin. ¿Quién no se acuerda de Walter Benjamin en estos momentos? Prácticamente lo hemos redescubierto hace poco tiempo y nos acordamos de él a todas horas y para casi todo, en algunos casos de manera muy traída por los pelos. Parece ya casi que no se puede dar una conferencia sobre casi nada sin citar a Walter Benjamin, y de camino a Avi Warburg también. En este caso yo creo que sí que es absolutamente pertinente recordar esos escritos de Benjamin, como La infancia en Berlín
hacia 1900, donde reivindicaba la capacidad de conocimiento, ese conocimiento del niño aún no maleado, por así decirlo, por la educación adulta, y cómo a partir de esa mirada infantil, de esa mirada que tiene mucho que ver con ese juego infantil, podía encontrarse, podía hallarse algo de ese conocimiento de verdad de determinados ritmos, determinados hechos de la metrópolis moderna que para la dimensión adulta permanecían ocultos. Todo esto es bien conocido, no es esta una conferencia sobre Benjamin, pero tenemos que situarnos en el contexto y recordar a Benjamin, o recordar incluso bibliografía más reciente que relaciona todo esto, como ese estupendo libro de Brian Ganaway que he colocado ahí al lado también. Habría que recordar igualmente cómo esta dimensión lúdica, sobre cuya pertinencia antropológica había llamado la atención Huizinga, o sobre cuyas potencialidades revolucionarias había llamado la atención Walter Benjamin, es recogida y reivindicada por numerosos movimientos filosóficos, estéticos, artísticos, de vanguardia a lo largo del siglo XX. Por supuesto, habría que recordar el tema del dadaísmo y el surrealismo, sobre el cual no me voy a detener, porque creo que me parece que ya se ha hablado aquí de este asunto, de hasta qué punto como dadaístas o surrealistas, con mecanismos como la deriva, con mecanismos absolutamente emparentados con el juego, ponen en cuestión los modos tradicionales de conocimiento de la ciudad ligados a lo que se considera que es el poder, la manera oficial de conocer la ciudad. Después de la Segunda Guerra Mundial, toda esta dimensión, es decir, sobre las intuiciones de dadaístas y de surrealistas, los momentos posteriores a la catástrofe bélica producen también una renovación del modo de plantear la relación del juego con la ciudad. Es entonces el momento de recordar cómo los CIAM de posguerra, los congresos internacionales de arquitectura moderna que se reúnen después de la Segunda Guerra Mundial, el de Bérgamo, el de Otterlo, el de Hoddesdon, pues son congresos donde van apareciendo nuevas generaciones de arquitectos, el famoso Tintin, figuras como Aldo van Eyck, del que vamos a hablar dentro de un momento, figuras como Giancarlo de Carlo, van apareciendo, como los Smithson, van apareciendo generaciones de arquitectos que ponen sobre el tapete una visión crítica fortísima de las versiones más estrictas del movimiento moderno, y empiezan a reivindicar conceptos totalmente ajenos a esa ortodoxia de lo moderno tal y como había quedado codificada en la Carta de Atenas, con ese funcionalismo estricto que circunscribía la ciudad a las 4 funciones básicas de trabajar, descansar, circular y ocio, el distraerse. Como a partir de aquí se empieza a hablar de temas tabú como el corazón de las ciudades, se empieza a recuperar toda esa dimensión no cuantificable, mucho más espiritual. Hace un momento hablábamos de Le Corbusier, y Le Corbusier justamente en 1945 publica un artículo fundamental titulado El espacio indecible o el espacio inefable, que fue por primera vez traducido al castellano justamente en la revista de esta casa, en la revista Minerva, con motivo de la exposición que hicimos en 2006, y que reivindica un poco, poner sobre el tapete todas estas cuestiones. Todos estos
todo este debate de los CIAM de posguerra, de lo que suponen los situacionistas en París, de lo que supone la aparición de exposiciones como esta que tenemos aquí, esta exposición célebre de Nottingham de 1959, muy en el caldo de cultivo del que surgen, en el que se manejan los Smithson y Paolozzi, en fin, todo este grupo británico tan innovador, esa exposición titulada La visión del ojo del niño, con esa llamada de atención sobre el cambio de escala, pues como todo esto, en el fondo, es el caldo de cultivo del que van a surgir nuevas propuestas de integración de lo lúdico en la ciudad, que son las que analizaremos o las que pasaremos revista pues dentro de unos minutos. O, por ejemplo, como un libro tan esencial como La imagen de la ciudad de Kevin Lynch reivindica a partir de 1969, que es la fecha, si no recuerdo mal, no me acuerdo exactamente del año 60, reivindica la pertinencia de esa mirada infantil, de esa mirada juguetona, podríamos decir, a la hora de descubrir nuevas vías de conocimiento, de fruición de los espacios urbanos. Y con este caldo de cultivo, con esta evolución que acabo de describir pues muy someramente y de manera muy telegráfica, desde una aparición del juego en los espacios de ocio del siglo XIX, no he hablado ni he puesto imágenes, lógicamente porque nos llevaría muy lejos, de todo lo que significa la aparición de los grandes parques urbanos a mediados del siglo XIX, Central Park en Nueva York, Hyde Park en Londres, el Bois de Boulogne o el Bois de Vincennes en París, como en todos estos parques va apareciendo un sistema de juegos públicos con sus propias reglas ligado a ese elemento tan novedoso en la historia como es el ocio de masas, el hecho insólito de que de repente cientos de miles de personas empiezan a tener algo que nunca han tenido, que es tiempo libre, y cómo a partir de ese momento pues arranca una historia del juego urbano que va pasando digamos por todas estas fases que he tratado un poco de resumir. Lo que haré a continuación será simplemente proponer, como decía, una serie de ejemplos, yo creo que bien significativos, que cada uno de ellos que nos van a llevar desde finales del siglo XIX hasta finales del siglo XX, y en los cuales yo creo que vamos a ver los momentos cambiantes de esta relación del juego con la metrópolis, desde unos orígenes ligados al arte militar. Primero voy a hablar de juegos de mesa, desde unos orígenes ligados al arte militar, juegos que aparecen sencillamente como elementos de aprendizaje en las escuelas militares, como este famoso en ámbitos de historia militar, Das Neue Kriegsspiel de Allgaier de 1796, que era un complicadísimo tablero, multitablero, inspirado en el ajedrez, hasta, en fin, juegos de parques urbanos, como comentaba antes, o hasta juegos de mesa, que son el primer elemento del que quería hablar, como el desarrollo de lo que podemos llamar la especulación urbanística trae consigo un juego de aprendizaje, un juego que además su historia es bien significativa, porque es que el Monopoly, que es el juego, el de arriba a la izquierda, el Monopoly, que es el origen de los juegos de mesa ligados a la ciudad, fue creado originalmente para mostrar la maldad del capitalismo. Fue creado como un instrumento en el origen de su creadora, de Lizzie Magie. Es un juego que fue patentado a partir de 1904
para demostrar palpablemente, es decir, para que los hijos de las familias trabajadoras pudieran jugar a enterarse, a interiorizar desde pequeños cómo el mecanismo de la renta del suelo capitalista enriquecía a propietarios y empobrecía al resto de la sociedad. Paradójicamente, el resultado es exactamente lo contrario. Todos los que han jugado al Monopoly han desarrollado la actitud que se desarrolla con este juego no es precisamente una actitud reivindicativa, sino de tigre del capitalismo, de ir a machacar. Al contrario, el efecto, en efecto, era que el jugador que conseguía hacerse con todas las propiedades y el dinero del tablero ganaba la partida, y al final no quedaba lugar para esta crítica original. Es muy significativo que el momento de máximas ventas del Monopoly coincidiera con los locos años 20, con esos años de especulación salvaje previos a la crisis del 29, donde se puso en marcha, como saben ustedes, una burbuja inmobiliaria mutatis mutandis bastante similar a la que hemos sufrido recientemente, y parece ser que ya no sufrimos. Este pseudomordiente del Monopoly quedó definitivamente amputado, afeitado, cuando la creadora del juego se lo vendió a Parker Brothers, uno de los grandes comercializadores de juguetes norteamericanos, en 1935. Es curiosa la historia entonces de cómo algo se reconvierte para pasar a significar completamente lo contrario. El sucedáneo español del Monopoly, yo creo que todos los que tenemos una cierta edad hemos jugado con él, es el Palé. El Palé, yo tengo que confesar que me lleva una sorpresa preparando esta conferencia, porque yo siempre daba por sentado que el Palé no era más que una derivación castiza de palais en francés, del palacio. Vamos, siempre había pensado eso, y resulta que no, que es que el tío que lo fabricaba se llamaba Paco Leiva. Sí. Y entonces, pues el Palais no es más que el acrónimo de ese tal Paco Leiva, que lo que hizo fue plagiar directamente el Monopoly. Fue denunciado, llevado a los tribunales en los años 50 por Parker Brothers, por la empresa norteamericana que comercializaba el Monopoly, y al final se llegó a un acuerdo por el cual, pues, bueno, de la mano de la empresa Borrás, esto fue distribuido. Son juegos muy conocidos. Quizás menos conocido, por ejemplo, el hecho de que el Monopoly ha seguido desarrollándose. Hay calles y plazas ya en el Monopoly de 111 países, en 43 idiomas. En en España hay ciudades que tienen, hay Monopoly aquí tengo la lista, de Madrid, Barcelona, Sevilla, Zaragoza, Valencia, Málaga, Bilbao, Valladolid, Vigo, Palma de Mallorca, Murcia, Oviedo y mi Granada natal, que también está. Hay otra versión donde los jugadores recorren una ruta por diferentes ciudades del mundo, en la cual solo aparece Madrid, la ciudad más barata de todas. Es decir, si recuerdan el Palais, me parece que lo más barato que había era la Ribera de Curtidores. Y la Ribera de Curtidores y Leganito era lo más barato. Bueno, pues en esta versión general lo más barato que hay es Madrid, y luego ya a partir de ahí se va subiendo. Y hay cosas también chuscas, anecdóticas, pero bueno, no dejan de tener su gracia, como el hecho de que en 2008 una votación por Internet para escoger las 22 ciudades de la versión global del Monopoly, pues dio lugar a que se fueran nominadas, como se dice ahora, 68 ciudades, y al final solo apareciera Barcelona, ocupando el puesto 19, pero lo más significativo es que en estos momentos de 2008, no sé si alguno conoce esta historia, se montó una campaña de votación por Internet sobre pretexto de que detrás de la votación masiva por Barcelona estaban las fuerzas independentistas, que querían que Barcelona estuviera a toda costa en el Monopoly por encima de Madrid, como de hecho así ocurrió. Bueno, también como curiosidad
pongo aquí un Monopoly argentino, aquel de allí que se llama El Estanciero, y sobre todo una versión verdaderamente también curiosa, que es el juego titulado Deuda Eterna. Es la versión cubana del Monopoly, donde los jugadores a lo que juegan no es tanto a convertirse en capitalistas agresivos, sino que el objetivo del juego es derrotar al Fondo Monetario Internacional. Es un juego verdaderamente curioso. Todo esto tiene que ver también con propuestas críticas, es decir, toda esta dimensión lúdica alimenta también un debate crítico, como el famoso Antimonopoly, creado en 1973 por un profesor universitario, Ralph Anspach, donde la partida comienza con una ciudad ocupada por un único propietario en régimen monopolista y la obsesión, el objetivo del resto de los jugadores es devolverla a un sistema de libre mercado puro. Es decir, como ven ustedes, podemos recuperar la frase de Ames del principio de cómo los juegos, detrás de los juegos hay cosas tremendamente serias. Hay otros elementos aquí, en fin, otros juegos de mesa más recientes, pero primera cuenta de ese collar que yo quería contarles. La segunda cuenta tiene que ver con una versión literaria que a mí me resulta tremendamente atractiva. Como yo soy un apasionado lector de Julio Verne, incluso alguna vez he publicado cosas sobre la presencia de la arquitectura en Julio Verne o Gilles Verne. Ahora Juan Miguel me está regañando porque yo mismo he dicho Julio, y a veces, claro, uno no está libre de pecado. Y Gilles Verne es una mina para los juegos de mesa, que tienen que ver con la dimensión territorial o urbana. Cuando publicó La Vuelta al Mundo en 80 días, automáticamente empezaron a editarse juegos de la OCA basados en el recorrido de Phileas Fogg y su criado Passepartout, y aquí tenemos uno de esos infinitos juegos basados en La Vuelta al Mundo en 80 días. Pero yo quería ya comentarles sobre todo un ejemplo que me parece extraordinariamente significativo de esta relación entre lo lúdico y el territorio. Es una novela que no es de las más conocidas de Verne, es de una novela de 1899, ya bastante tardía, titulada El testamento de un excéntrico. El testamento de un excéntrico nos traslada al Chicago, a ese Chicago que los historiadores de la arquitectura conocemos y tenemos mitificado, ese Chicago de los grandes rascacielos, de los grandes hoteles y edificios, donde aparece, por cierto, una descripción del Auditorium Building extraordinaria en esta novela. Y Chicago aparece conmovido por la herencia de un excéntrico millonario que deja su fortuna a la primera persona que llegue al final, que llegue a la casilla triunfal de un juego de la OCA planteado a escala de todo el territorio de los Estados Unidos. Hay una serie de jugadores que quedan designados en el testamento, entre ellos un jugador misterioso, que no desvelo quién es por si alguno quiere leer la novela, y al final toda la novela consiste en un personaje que tira los dados en Chicago y que obliga a todos estos pobres a coger trenes, diligencias, a saltar casillas que son de cientos de millas de distancia de un lugar a otro, con todo lo que ocurre, con todas las peripecias que ocurren por el camino. Este juego de la OCA a escala territorial lo que nos va planteando es un mosaico de las metrópolis norteamericanas. Es como tantas otras novelas de Verne, extraordinariamente pertinente para la historia de la ciudad contemporánea. Y ahí está el tablero y ahí está
Chicago con el Auditorium Building a la derecha, precisamente. Esto no tiene cursor, ¿no? Pero en esa imagen la estructura que aparece a la derecha es justamente ese extraordinario Auditorium Building de Louis Sullivan, y una pantalla gigantesca donde las masas de Chicago van siguiendo apasionadamente esa evolución de los jugadores sobre el terreno de juego. Del siguiente ejemplo yo creo que ya se ha hablado aquí, pero yo lo quiero plantear a otro nivel. Este juego está ahí en una de las vitrinas. Juan Border es uno de los afortunados poseedores de uno de estos juegos que Bruno Taut crea en 1919. Las cuestiones que rodean a este juego son muy conocidas y son evidentes. Es todo el mito que los artistas, los intelectuales, los arquitectos del expresionismo tienen en torno al cristal. El cristal entendido no como el material industrial de la transparencia, sino rodeado de toda esa aura mágica. Yo diría que frente al vidrio como material industrial, el cristal rodeado de toda esa aura mágica que le deriva del folclore, del mundo de las mil y una noches, del mundo que tiene que ver con los rosacruces, con las referencias vagas orientalizantes, todo este mundo lleno de resonancias míticas que impregna durante un breve periodo la cultura arquitectónica alemana, todo eso que llamamos el expresionismo, y que junto a Bruno Taut pues dio lugar, por ejemplo, a las utopías de cristal de Paul Scherbart. Es bien sabido que Bruno Taut en 1914, en la exposición del Verbund o de la Verbund de Colonia, había realizado para los industriales alemanes del vidrio no un pabellón de exposiciones donde se mostrara los aspectos fabriles de la industria, sino una especie de diamante tallado que insistía en estas referencias míticas. Y también todo esto tiene que ver con esa asociación un tanto mistérica creada por Bruno Taut en 1919, la cadena de cristal, de la que tuvimos también ocasión de traducir algunos textos en esa revista que hacíamos algunos de los presentes en esta sala hace tiempo, que se llamaba Sileno, y donde dedicamos un número extraordinario al extraordinario en cuanto a monográfico y extraordinario también de bueno al expresionismo. Bueno, pues todo esto es un poco lo que está detrás. El Dandana, el Palacio de las Hadas, era un juego en el que, siguiendo la línea de otros arquitectos interesados en el juguete como Finsterling, Taut compuso pues ese juego que pueden ver aquí en la imagen, pero también en esa vitrina que hay ahí, ese juego de 64 piezas de cristal de varios colores y que se guardaba también en una preciosa caja octogonal negra, lo cual reforzaba además ese carácter mítico, un tanto hermético, un tanto iniciático del juego, basado en el número 64, el 8×8 y del propio cristal. Era preciso además seguir un método muy específico para guardar correctamente las piezas en la caja, lo cual aumentaba también su factor educativo. Bueno, de este juego yo creo que ya se ha hablado aquí, y yo lo que quería ahora no era hablar del juego en sí, sino plantear hasta qué punto este juguete diseñado por Taut en el 19 es mucho más que un juguete, es la manera de trasladar al mundo de lo cotidiano un mundo de utopías urbanísticas y arquitectónicas, y el sueño de un mundo nuevo basado en el cristal como elemento de pureza, de esa pureza que la Primera Guerra Mundial, con todos sus estragos, con toda su secuela de destrucciones, había provocado como una sacudida de horror, pero una sacudida de horror que permitía el renacimiento de un nuevo hombre simbolizado por esta pureza del cristal. Cuando Bruno Taut publica su Alpine Architecture, su arquitectura alpina, con ese sueño de un nuevo mundo construido a base de edificaciones cristalinas en las cumbres de los Alpes, está
soñando con esa refundación espiritual del mundo. Y es entonces cuando nos damos cuenta de que ese juego está muy lejos de ser un inocente objeto para ser manipulado por manos infantiles, y no es más que la traducción a otro nivel de ese sueño del cristal como regenerador del espíritu del hombre. Por tanto, podemos hablar, paradójicamente yo diría, de una dimensión urbanística e incluso territorial del Dandaná de Taut. En este mismo sentido solamente lo enseño aquí, porque no voy a hablar de ello, porque además creo que ya se ha hablado o se va a hablar de estos juguetes de la Bauhaus, incluso de esa artista que rara vez sale en las historias de la Bauhaus. Es muy habitual que conocemos muchos nombres de historias de la Bauhaus, pero quizá este sea uno de los menos sonoros. Ahí están algunos ejemplos de esos juguetes diseñados por Alma Sidhoff-Buscher, que están ahí. Sí. Siguiente ejemplo, muy en esta línea. Aquí vamos a combinar lo urbanístico con el juego, con la música, con la representación teatral. Es un experimento de Paul Hindemith, de ese célebre músico que todos conocen, y que en 1930 compone una obra absolutamente peculiar, Wir bauen eine Stadt, construimos una ciudad, una obra para niños. Hindemith, en estos momentos de gran efervescencia cultural de los años 20, 30, Hindemith había mostrado un interés enorme por atraer a los niños y al público de otro modo hacia la música. Son los años del teatro total de Walter Gropius, cuando Gropius diseña un teatro capaz de plantear una relación diferente con el espectador, precisamente para ese personaje tan innovador en la escena que era Erwin Piscator. Y Hindemith participa un poco de todo ello, en contacto con organizaciones juveniles que promovían el progreso musical de masas. Durante todos los años 20, Hindemith compuso muchas composiciones de lo que él llamaba Gebrauchmusik, es decir, música útil, música, ¿cómo diríamos? Sí, útil. Una serie de operetas para marionetas birmanas, etcétera. Y en 1930 es cuando publica, con libreto de Robert Seitz, Wir bauen eine Stadt. Es una partitura muy especial, porque es una partitura que se recompone en cada representación, no tiene una estructura fija, tiene un elemento básico que son 3 voces y 3 instrumentos de percusión, y a partir de ahí la estructura es libre, puede tener muchos más instrumentos, puede tener muchas más voces, es una obra abierta. Y Hindemith siempre reivindicó que se trataba de un juego para niños, no un entretenimiento para adultos con revestimiento de juego infantil. La escena inicial es bien significativa. Unos niños están jugando en la calle, son molestados por unos adultos que pasan y que les regañan, lo típico que se hace con los niños, y estos niños deciden marcharse y construir una ciudad solo para ellos. Y lo que describe este libreto de Hindemith y de Robert Seitz, esta composición de Hindemith y de Robert Seitz, es esa construcción donde los niños van poco a poco describiendo los elementos que componen una ciudad, las calles, las plazas, los parques, es decir, es sencillamente la construcción de una ciudad vista por esos ojos infantiles cuya pertinencia en ese mismo momento en esos mismos años estaba reivindicando Walter Benjamin. Una representación muy reciente, con un enorme coro, mucho mayor de las 3 voces inicialmente previstas. Y siguiente elemento en esta especie de galopada, en la que veo que el tiempo corre incluso mucho más que yo. Siguiente elemento, Le Corbusier.
Soy yo, ¿no? Siguiente elemento, Le Corbusier. Así a priori, Le Corbusier no parece muy relacionable con el juego. Parece más bien un personaje del lado de la seriedad, digamos. Pero Le Corbusier es también el autor de un diseño de juguetes absolutamente ligado a su proyecto urbanístico. Cuando en 1933 y 1930 y por publicaciones posteriores publica su Ville Radies, su sueño de una ciudad radiante, donde los habitantes, a cambio de una alta densidad edificatoria, gozaran de amplios espacios libres, de amplios parques, de amplios equipamientos colectivos. Este sueño de una ciudad que no es solo urbanística, no es solo materialmente urbanística, sino que implica también un nuevo modelo de habitante, el habitante radiante que llamaba Le Corbusier, un nuevo modelo de relación del cuerpo con la naturaleza, con interés por el aire libre, por el juego, por lo deportivo, por el contacto con el verde y con el sol. Cuando Le Corbusier diseña todo esto, recupera, sobre todo en 1950, un proyecto de juego de arquitectura del que sabemos poco porque no llegó a definir unas reglas concretas. El proyecto quedó pronto abandonado y en la Fundación Le Corbusier se conservan 4 dibujos de unos diseños que originalmente Le Corbusier había realizado en 1938, entre 1938 y 39, que habían quedado aparcados por el estallido de la Segunda Guerra Mundial y que en 1950, en el ámbito de la reconstrucción, cuando aparece el experimento de la unidad de habitación de Marsella, de la que voy a decir una cosa ahora, pues plantea con esa urgencia tan propia de Le Corbusier, que cuando concebía un proyecto quería haberlo realizado a la mañana siguiente. En la Fundación Le Corbusier se conservan notas dirigidas a su estudio diciendo esto hay que hacerlo ya, tiene que estar listo para Navidad, para la campaña de ventas de Navidad, los juguetes de la Ville Radies. Conocemos estos diseños de las cajas que encerrarían estas piezas de juego, algunos dibujos que mostrarían precisamente esos nuevos cuerpos que estaba diseñando Le Corbusier en su obra plástica y que planteaban esa flexibilidad en su contacto con la naturaleza. Y estos son los 4 dibujos que se conservan de lo que habría sido un proyecto de juguetes que no llegó a más, que quedó rápidamente olvidado. Pero lo que no quedó olvidado fue esa dimensión lúdica de esa espléndida arquitectura de Le Corbusier, que es la unidad de habitación de Marsella. La unidad de habitación de Marsella, en las clases de historia de la arquitectura, la vemos como una obra maestra. Hoy la gente va allí, viajes de estudios de arquitectura, todo el mundo van allí como el que va a ver las Meninas, como un unicum. Sin embargo, en el pensamiento de Le Corbusier esto no era un unicum, era el germen de una nueva ciudad, era el prototipo reproducible de un nuevo modo de entender la ciudad, donde el bloque era prácticamente una polis en miniatura y donde la cubierta del bloque hacía funciones prácticamente de ágora o de plaza pública. Y por eso la unidad de habitación de Marsella contiene uno de los grandes playgrounds o espacios de juego de la arquitectura europea. Siempre se analiza el planteamiento de las viviendas dúplex de ese edificio, pero pocas veces se entra en comprender hasta qué punto el diseño de los elementos concretos de esa especie de plaza elevada tenía que ver con esta reivindicación de los valores del juego libre en el nuevo diseño urbano, un juego libre donde la esencia es huir de las reglas predeterminadas y crear elementos que puedan ser elementos casi geológicos en algunos casos, que puedan fomentar la creatividad, que puedan ser usados de manera muy diversas y que rehuyan algo tan propio de la primera época de los juegos urbanos como es la constricción a unas reglas
determinadas. Esas fotos preciosas de los años 50 de la unidad de habitación de Marsella, pues son verdaderamente significativas y nos muestran muy bien los distintos elementos, las distintas maneras de suscitar ese juego libre. Y ahora ya para terminar, para ir terminando, pues les quiero comentar pues muy rápidamente, más rápidamente de lo que en principio pensaba, dos ejemplos de playgrounds. Estamos llegando ya a la segunda mitad de los años centrales del siglo XX, donde, sobre todo en el contexto posterior a la Segunda Gran Guerra, a la Segunda Guerra Mundial, muchas ciudades europeas y norteamericanas empiezan a tratar de introducir el juego como un elemento más de equipamiento urbano. Es entonces cuando surge el concepto de playground, el concepto de área de juego, del cual yo traía aquí pues ejemplos tomados de Norteamérica y de Holanda, ejemplos bastante diferentes entre sí, ejemplos de Nueva York y de Ámsterdam. Imagino que muchos recordarán una exposición que hubo en el Reina Sofía hace solo un par de años, la exposición titulada Playground, reinventar la plaza, seguro que muchos la vieron, y esta exposición se hacía dos preguntas clave de manera programática. Primera pregunta: ¿se ha convertido el juego en un vestigio arqueológico de un tiempo en que nuestras vidas no giraban todavía masivamente en torno a lo rentable y productivo? ¿O es posible todavía un juego urbano que permita unos ciertos resquicios de lógica, de crítica a la lógica del capital? La segunda gran pregunta tenía que ver con ella, lo decía programáticamente el catálogo de la exposición. ¿Es posible que retomar la invención pública del juego modifique a largo plazo nuestros comportamientos sociales y el urbanismo de nuestras ciudades? Esto nos lo preguntábamos en 2014 en esta exposición, cuando la lógica, el rodillo del neoliberalismo estaba pasando de una manera avasalladora por nuestras ciudades, pero a esto ya se venía dando una cierta respuesta desde los años 40 a 50. En Nueva York, a partir de 1934, Robert Moses, ese personaje que aparece ahí en la portada de Time, con esa actitud chulesca de verdadero amo de la ciudad, como de hecho lo fue durante bastantes décadas, Robert Moses emprendió a partir de 1934 una amplia construcción de playgrounds, los primeros de ellos muy famosos en Nueva York porque fueron inaugurados por el alcalde Fiorello LaGuardia con el nombre de soldados muertos en la Primera Guerra Mundial, áreas de juego, playgrounds que llevaban un equipamiento estándar, tenían columpios, balancines, canchas de baloncesto, pero tenían también otra cosa, tenían cercas de seguridad, tenían esas típicas vallas que estamos acostumbrados a ver en todas las películas americanas y, por tanto, su pretexto sin duda bien intencionado, no hay que suponer maldades conspirativas en todo momento, pero su pretexto de la seguridad del espacio de juego lo que producían era un alejamiento, una segregación absoluta de la vida de la calle. No es ninguna casualidad que el juego que tenía lugar dentro de los playgrounds de Nueva York era casi siempre un juego normativo, un juego no libre, con un equipamiento que obligaba a jugar un determinado tipo de juego con unas reglas, básicamente el baloncesto, pero no únicamente. En 1949 un crítico impenitente de las ciudades, del desarrollo de las ciudades norteamericanas, como fue Louis Mumford, reivindicaba que se siguiera dotando de playgrounds a las ciudades americanas, pero reivindicaba igualmente que estos playgrounds dieran un mayor espacio a la creatividad, al potencial individual de lo lúdico. Y es entonces cuando aparece una figura clave en la historia del arte y de la reflexión paisajista norteamericana, como es Isamu Noguchi, un arquitecto norteamericano
de origen de padre japonés, escultor, paisajista, diseñador de todo tipo de objetos cotidianos, y con Isamu Noguchi entramos en un tipo de playground diferente. Sus parques son espacios diferentes, en los cuales la tierra toma formas orgánicas, esculturas sinuosas sirven de toboganes, formas abstractas prácticamente artísticas impregnan el espacio con un aire irreal. Su primer playground, el Play Mountain, el llamado Play Mountain de 1933, es una estructura, como veis, una estructura piramidal con terrazas, trabajando la tierra como una escultura, y Isamu Noguchi definía este parque como el progenitor de los parques infantiles con paisajes escultóricos, rechazado por Robert Moses, entonces todopoderoso en Nueva York, precisamente sobre pretexto de seguridad, la seguridad siempre como elemento clave para limar todas estas propuestas un poco alternativas. Noguchi se lanzará a idear columpios y toboganes que curiosamente solo aparecen en el cine, solo aparecen en películas como una película que yo confieso que no había visto y que preparando esta conferencia pues me la busqué y la vi, y es absolutamente apasionante. La película, titulada en inglés Down to Earth y en español La diosa de la danza, con esa creatividad que hemos tenido en España siempre para traducir los títulos de películas, con una Rita Hayworth espléndida, cosa que no requería aclaración, y donde Rita Hayworth aparece continuamente por entre un bosque de columpios y de toboganes, de esos toboganes de Isamu Noguchi que no tuvieron otra existencia más que la cinematográfica. Lo mismo le ocurre al proyecto de 1951 con Julian Whittlesey para el playground del área de juego de las Naciones Unidas. La construcción del edificio de la ONU pues llevaba algunos flecos interesantísimos que nunca se cuentan, porque siempre todo se centra en la construcción de la gran sede del equipo capitaneado por Harrison y Abramovich. Este proyecto recibió el apoyo de numerosos críticos de arte, el apoyo oficial del MoMA, y sin embargo nuevamente suscitó el rechazo de Robert Moses. Las maquetas que se conservan podéis ver que muestran un escenario casi surrealista, con zonas de escalada, aros de baloncesto, un espacio que defendía Noguchi, que según defendía Noguchi, se abre a los niños para que lo exploren libremente, sin decirles lo que tienen que hacer. Un espacio que recuperaba mucho del potencial onírico del surrealismo, precisamente para potenciar esa actividad creativa. Y finalmente, este proyecto extraordinario con Louis Kahn, el gran arquitecto norteamericano que todos conocen, donde Noguchi, a partir de 1961, produce con Louis Kahn hasta 5 versiones en 5 años de este playground para Riverside Park en Nueva York. Louis Kahn, en 1943, había publicado un texto precioso titulado, que recomiendo sobre todo a los que tienen aquí más que ver con la arquitectura que se lo lean, un texto precioso titulado ¿Por qué la planificación de las ciudades es tu responsabilidad? Llamando a la participación y demás, y su colaboración con Noguchi en este aspecto pues llevó a producir estas 5 versiones del playground Riverside, que una vez más pues no pasó de la maqueta y fue rechazado por las autoridades. Finalmente, pocos parques de Noguchi, pocas áreas de juego de Noguchi han sido realizadas. La última, ya póstuma, es este Moerenuma Park de Sapporo, en Japón, donde pues bueno, dio rienda suelta a esta idea de elementos flexibles y ágiles. Hay una continuidad de la idea, pero una continuidad bastante domesticada en el marco de la ciudad norteamericana. La metrópolis norteamericana ha mostrado una capacidad absolutamente
inagotable por deglutir todo aquello que puede tener un cierto componente crítico y volcarlo en el esquema casi de parque temático. Entonces, lo que ocurre, por ejemplo, con la idea de Darrell Hammond, un personaje ligado, digamos, a la cultura popular norteamericana, donde esa organización, la organización Kaboom, lleva construidos más de 2.000 parques infantiles en Estados Unidos, con unas continuas llamadas a voluntarios, con una asociación con la gran empresa en que se ha convertido Disney, que bueno, produce una versión edulcorada de toda esta potencialidad del juego. Y ya muy rápidamente, en 5 minutos termino, que ya me estoy pasando, comentar el último ejemplo, el del holandés Aldo van Eyck, que partiendo de esta situación, ninguna de las dos es holandesa, una célebre foto de Walter Ballhaus en Hannover y una foto no tan célebre pero no menos impactante de Català Roca de 1950, y es un poco la situación de Ámsterdam después de la guerra. Aldo van Eyck, cuando regresa a Ámsterdam en el año 47, tiene una relación muy estrecha con el grupo Cobra, especialmente con Constant Nieuwenhoek. Participa con el grupo Cobra en la exposición Arte Experimental, en la exposición La Gente y los Hogares. Es decir, hay una constante llamada a la participación popular en el diseño de las áreas urbanas. Y es así como entre 1947 y 1978 Aldo van Eyck y sus colaboradores van a insertar en la trama urbana de Ámsterdam más de 800 parques de juego, de 800 playgrounds, áreas de juego normalmente pequeñas, áreas que componen, como dice una historiadora de la arquitectura contemporánea, Liane Lefebvre, lo llama uno de los secretos mejor guardados de la arquitectura del siglo XX, algo que no suele salir mucho en los libros, pero que es verdaderamente importante. En estas áreas de juegos es muy significativo que Aldo van Eyck tuviera discusiones enormes con su superior en el ayuntamiento de Ámsterdam, Cornelis van Esteren. Van Esteren era el principal promotor del racionalismo ultranza sintetizado en la Carta de Atenas, y las broncas entre Van Eyck y Van Esteren pues eran míticas, en cuanto que presuponían dos modelos diferentes de ciudad, una ciudad, digamos, más ligada a los maquinistas, y otra ciudad, digamos, mucho más ligada a lo participativo, a lo que es desigual, irregular, etcétera. En este sentido, es muy significativo que estos playgrounds de Ámsterdam tengan unas características muy significativas. Primero, son participativos, solicitan la intervención de los residentes del área. Son no estandarizados, no se diseña un playground que luego se va colocando por todas partes. Cada uno es cuidadosamente pensado para un sitio específico, que normalmente son solares marginales, puntos residuales de la trama urbana que quedan completamente recalificados, aunque no sea un término muy adecuado en estos momentos, quedan recualificados, vamos a decirlo mejor, después de esta intervención. Todos los elementos son puramente geométricos, todos los elementos del equipamiento, influidos claramente, además por propia confesión de Aldo van Eyck, por las lógicas compositivas de De Stijl, y elementos abstractos y geométricos de una manera militante. Según Van Eyck, el equipamiento de juego urbano debe pertenecer a la ciudad, desaparecer en lo cotidiano, volverse ubicuo, como las cabinas telefónicas. Por eso no hay, dice literalmente, por eso no hay elefantes. Un niño no puede encontrarse un elefante en la ciudad. ¿Por qué le vamos a poner elefantitos en los parques de juego? Tiene que ser todo tan normal como encontrarse una cabina telefónica en una calle. Y en definitiva, fosos de arena, estructuras para escalar, mobiliario disperso y libre. El principio más importante es que es la actividad infantil
la que hace que el espacio cobre vida. Son playgrounds diseñados para el movimiento del cuerpo. Juegos sin reglas fijas que pueden ser usados de muchas formas y sobre todo en comparación con los ejemplos neoyorquinos que veíamos antes, son áreas abiertas donde no hay una sola reja, no hay un solo elemento de cierre físico con respecto a la trama urbana. Y en este sentido son lugares infantiles, pero lugares que Aldo van Eyck concibe también para la integración social. Son grandes condensadores sociales pensados como mini plazas públicas de esa ciudad. El playground es entonces un lugar para la comunidad completa, un lugar lleno de potencial para la integración social, no solo de los niños, sino también de los adultos que los supervisan y acompañan. Es muy interesante también el hecho de que con estos playgrounds de Aldo van Eyck se ha planteado ya la dimensión patrimonial. Hoy día, un poco los que nos dedicamos más a estas cosas, pues estamos asistiendo a un intenso debate sobre cómo gestionar como patrimonio elementos que son muy recientes en el tiempo, elementos de la arquitectura del siglo XX que tienen ya valores de memoria, pero que no pueden tener el mismo tratamiento que, pongamos por caso, la Catedral de Toledo. Es necesario diseñar criterios específicos para estos elementos que muchas veces no son únicos, son seriales, y en este sentido muchos playgrounds de Aldo van Eyck han sido transformados por el tiempo y ahora, justamente en estos momentos, pues estamos asistiendo a un interesante debate sobre cómo tratar desde el punto de vista patrimonial estos elementos, no musealizándolos, sino haciendo naturalmente que continúen conservando su función. Y termino, esta es la última ya, me parece que es la última, sí, eso son palabras tranquilizadoras, pues con un ejemplo del cual no voy a decir nada porque ya está todo dicho, pero sí quería comentarlo porque es un arquitecto que me parece fascinante y que no suele salir en los libros ni suele ser muy conocido. Es Dimitris Pikionis. Dimitris Pikionis es sin duda el gran arquitecto griego contemporáneo, el autor de una obra maestra de paisajismo y de intervención sobre la ciudad y sobre el patrimonio, que es todo el entorno de accesos a la Acrópolis de Atenas. Y cuando se conoce algo de Pikionis, normalmente lo que se conoce es este tema de la Acrópolis de Atenas. Pero aquí sí que hay que reivindicar este parque infantil Filotei que construye en Atenas en los años 60 y que es enormemente interesante porque está lleno de resonancias homéricas, está lleno de resonancias trasladadas a la clave del juego infantil, pero aparecen los barcos de Ulises, aparecen, digamos, referencias que trasladan al juego lúdico ese elemento de memoria tan vivo en la cultura griega que es la epopeya homérica. Bueno, y aquí voy a dejar ya de abusar de su paciencia. Lo que he tratado de contarles es sencillamente de una manera pues, bastante desordenada algunos ejemplos que se encadenan más o menos desde 1850 hasta 1960, donde el objetivo era sencillamente comprobar hasta qué punto es pertinente el estudio de esta dimensión lúdica en los proyectos urbanos, muchas veces olvidada, muchas veces ninguneada al lado de otros aspectos mucho más visibles del urbanismo contemporáneo, pero yo creo que mirar estos juguetes, que todos ellos incluyen casi un modelo de ciudad, o casi todos ellos incluyen un modelo de ciudad, pues nos puede recordar la pertinencia de no olvidar esta dimensión tan rica del urbanismo contemporáneo. Y nada más, muchas gracias por su paciencia. No sé si es costumbre comentar alguna cosa, si queréis pues estoy a vuestra disposición
y si no, pues nos vamos. Me temen porque yo siempre digo que si son inteligentes las preguntas, se pueden hacer. ¿Preguntas? Sí. Yo, después de la conferencia, estaría completamente de acuerdo con esta dimensión seria del juego, casi ontológica. Yo recuerdo que quizás Nietzsche es antecedente del gran autor, tanto la vida del Luis como la vida del niño, como la falta de conocimiento que en la modernidad introduce esta dimensión un poco demoníaca, todo lo que haga el espacio, etc. Pero quería preguntarle por dos cuestiones. Una, ¿no cree que hay una apreciación un poco perversa del juguete y del juego por parte del poder en general? Quiero decir que el propio Deleuze ha insistido con frecuencia en que quizás después de la Segunda Guerra el poder dejó de ser estático, patriarcal, severo y antipático y rompeolas, rompepelotas, para ser más bien algo parecido a una tabla de surf, que nos invita a estar constantemente haciendo olas, espumas, etc. Por una parte, esa cuestión de la apreciación de los juegos por parte del poder, y después es una cuestión muy sencilla que está en uno de los libros del siglo XX, el tema del ocio de masas. El ocio de masas ha sido una especie, en cierto modo, ha sido una especie de gran trampa lúdica, en el sentido de que el propio Adorno, 44, en Los Ángeles, cuando hace la ilustración, dibuja una sociedad bastante ociosa, mucho más moderna, claro, porque había llegado a Europa, pero en la cual el tiempo libre está tan organizado que dice entre jornada laboral y jornada laboral todo está dispuesto para que no entre ni una sola gota de exterior en el espacio. Bueno, todo lo que he comentado es absolutamente pertinente. Lo de Nietzsche, por supuesto, no lo he citado lo mismo que tampoco he citado a Rousseau, porque entonces ya me hubieran dado aquí las 12 de la noche. Y además porque Juan Miguel me ha comentado que me ha dicho algo de lo que iría a su conferencia y va a tener algo que ver con estas cuestiones. Lo del uso perverso del juguete y del juego, pues bueno, yo creo que es lo que estaba detrás de todo lo que estaba diciendo. Por lo menos he intentado aclarar estas cuestiones, sobre todo cuando hablaba del tema de los playgrounds de Nueva York, de Robert Moser, eso está clarísimo, que era una estructura del poder. Ese planteamiento del poder amable, simpático, bueno, eso está ahí, eso es evidente después de la Segunda Guerra Mundial, eso es lo que plantean infinidad de autores desde De Boer en adelante, y es algo que también esa manera, por así decirlo, de llenar el tiempo libre de tal manera que no quepa ninguna valencia alternativa, de algún modo está desde los propios orígenes de la modernidad. Hay una cosa que iba a contar de tantas cosas que se me han quedado en el tintero, porque la verdad, al preparar esta conferencia he escrito montañas de folios que casi darían lugar para uno de esos libros que pienso escribir y que nunca escribiré. Pero una de las cosas que hubiera querido contar aquí es el diseño de los juegos en un lugar utópico, en una utopía fabril absolutamente cerrada, como es las Salinas de Chaux de Ledoux. Ese proyecto de Claude Nicolas Ledoux de finales del siglo XVIII, muchos lo conocerán, sobre todo los que han estudiado arquitectura. Es una fábrica de sal absolutamente cerrada, donde los trabajadores están en régimen militar y donde se prevé un generoso espacio de tiempo libre para esos trabajadores que están allí. Pero en ese tiempo libre están absolutamente reglamentados los juegos a los que pueden jugar. Es decir, desde el primer momento de esos orígenes, de esa prácticamente protohistoria de la organización fabril contemporánea, que es la Salina de Chaux, ya estamos asistiendo al debate entre el juego libre o el juego reglamentado. Y el juego de estos personajes forma parte de una reglamentación prácticamente militar. Podríamos saltar
ciento y pico años, casi 150 años en el tiempo, y recordar los juegos a los que tienen que jugar los hipotéticos habitantes de las Dom Comuna, de las casas comunas de los experimentos soviéticos de los años 20. Es un poco lo mismo. Entonces, bueno, que detrás de todo esto hay una lógica de poder, pues evidente, sobre todo en lo que tiene también el juego de adiestramiento, en el sentido incluso corporal, lo planteaba al principio de la charla, y ya no sé qué era lo otro. ¿Una pregunta más? Sí. Sí, no, yo creo que tú lo has definido muy bien. No, pero vamos, aunque dices que no lo sabes, pues como siempre ocurre en tu caso, te lo sabes mejor que mucho. Pero lo que sí que es verdad es que efectivamente ese nivel de integración social de Van Eyck inmediatamente revelará su choque con la utopía social de Constant, y de hecho hay una relación muy fuerte inicial que luego se va enfriando con el tiempo. Es decir, los caminos de esa divergencia que tú has intuido o has sintetizado se ponen clarísimamente sobre el tapete, por lo menos por lo que yo sé, que tampoco lo conozco muy a fondo, se ponen sobre el tapete a partir de años 60, primeros 60 y demás, donde hay una clara divergencia de punto de vista. Es decir, que yo creo que hay una conciencia muy clara de cómo eran dos líneas prácticamente divergentes. Una trabajar dentro del sistema y otra, digamos, más ligada a lo que podría ser una utopía social, como tantas otras de estos momentos. ¿No? Sí. Bueno. Pues si no hay ninguna pregunta más, muchas gracias, Juan, y muchas gracias a todos ustedes.